XCFM, transmitiendo con 15.5 MHz desde la Universidad Privada del Estado de México, Ecatepec de Morelos. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas que nos acompañan el día de hoy? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Radio Comunica. Les habla Eliseo Cabello y hoy les tenemos un programa bastante completo, ya que esta es una emisión especial, porque hoy hablaremos de uno de los eventos que más han marcado a México. Me refiero a la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre, un suceso que ocurrió hace ya 51 años y que actualmente sigue siendo una historia bastante impactante. Y para este programa se encuentran mis compañeros Itchel Ordóñez y Edgar Ponce. Compañeros, bienvenidos. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, Eliseo. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Bueno, primero que nada, hola a todos y a todos los que nos están sintonizando. Sin duda vamos a estar recomendando películas, series y canciones inspiradas en este evento que esperamos les guste. Así es, sin mencionar que estaremos teniendo una plática sobre lo que fueron estos acontecimientos y pues qué es lo que vivieron estos jóvenes de hoy en día, que ya son personas de una edad madura. Y bueno, claro que sí, así que no se despeguen, quédense con nosotros, están en Cine y Letras, solo por Radio Comunica. Comencemos. Escuchemos esta canción que es de Panteón Rococó, que le hicieron especialmente por la fecha 2 de octubre. Cine y Letras, escuchando la voz del arte, solo en Radio Comunica 15.5. Bueno, y regresamos a la sección de Cine y Letras. El 2 de octubre no solo quedó plasmado en la memoria histórica del país, sino en los acordes y letras de distintas canciones. Sin duda, quedó marcado para siempre en la memoria de los mexicanos. Todos en alguna ocasión hemos leído o escuchado hablar de la matanza de Tlatelolco. Hoy no te venimos a describir a detalle de lo que sucedió, pero mejor te dejamos esta lista de canciones que fueron inspiradas en este acontecimiento. Desde luego, destacan las parodias compuestas con base a letras de canciones conocidas y que agregan contenido social chusco, directamente antiexpresor y de oposición del capitalismo o a los políticos priistas. Bueno, ustedes, compañeros, ¿qué opinan sobre la canción que acabamos de escuchar, que es de Panteón Rococó? Bueno, principalmente Panteón Rococó siempre se ha destacado por el simple hecho de hacer canciones que van en contra del sistema y del gobierno, pegándole un poquito más que al lado, ¿cómo se llama? Anarquista. Pero hay una pequeña ironía en esto, y es que Panteón Rococó pues vende sus álbumes y demás, así que sí, viva el anarquismo bajo el gobierno, pero tenemos que ganar dinero. O sea, se entiende de maneras, ¿no? De cierta manera, porque pues tienen que comer. Pero este suceso del 2 de octubre ha pasado por tantas cosas que ya no es sorpresa que se use para comercializar. Pueden que esa no sea la idea original, pero termina pasando. Tal vez no haya pasado con Panteón Rococó, pero ustedes saben que no es el único grupo que ha hecho este tipo de música referente al evento, disculpen, a lo acontecido. Así que sí, es una canción con letras, si no bien muy profundas, son letras que te cargan de energía, te llenan. De alguna manera te hacen enojar y decirte, pero ¿qué es lo que estaba pasando en esa época, por Dios? Ok, sí, sabemos que esta banda es muy famosa y sí, fue algo honorífico que hiciera una canción, ya que representa la letra, así que algo profundo que llena al radioescucha, que escucha dicha canción muy profundamente y representa esas letras. Sabemos que sí es algo relevante y sabemos que el 2 de octubre no se olvida. Hace muy poco yo empecé a escuchar sobre las canciones que sacaron del 2 de octubre y la verdad quedé sorprendida, ya que la forma o sea, es de alguna manera lo que ellos pensaban lo están transmitiendo mediante la música, pero en algún momento yo creo que, o espero, no hayan tenido ningún problema,
Hace poco yo estaba leyendo que unos jóvenes después, días después de lo que pasó, empezaron a hacer canciones referente a. A los 2 meses el chavo falleció, no se supo la razón por qué. Entonces ahí entra la duda de... eran muchos chavos que hicieron canciones referente a lo de Tlatelolco, pero ese muchacho en especial destacó mucho y se dio a conocer demasiado por las canciones que hacía, porque de alguna manera las canciones que el muchacho llegó a realizar te hacía sentir como si tú estuvieras en ese momento y si te hubiera pasado o si algún familiar hubiera fallecido. Pues creo que tal vez tenía mucho pegue en esa época porque precisamente el evento era reciente. Uh-huh. Recordemos que pasó lo mismo con el terremoto del 88, me parece, ¿no? 88, 86. 86. Sí, disculpe. ¿Por qué? Un grupo muy conocido de esa época fue Soda Stereo y lanzaron una canción que se llamaba El Temblor, que lamentablemente para ellos coincidió con lo que pasó con nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La canción se censuró aquí en México. Fue hasta muchos años después que nos enteramos que esta canción existía. No es de sorprenderse que haya pasado precisamente esto con las canciones de este chavo, y más aún teniendo en cuenta la fuerza del movimiento estudiantil que estaba en esta época. Ya lo hemos comentado repetidas veces y lo hemos visto en muchos documentales, que la presión del gobierno ante los estudiantes era fatal, era horrible. Uh-huh. Entonces también tenían estas ideas comunistas. Había mucho miedo de que pasara algo de este estilo. Entonces, si tenían que ensuciarse las manos y matar o desaparecer a algún estudiante, lo iban a hacer. Era algo trágico, a estos pobres estudiantes que sí los masacraron, golpearon y hasta asesinaron, encarcelaban. Todo por el ejército, lo cual era el principal problema de esto. Otras de las canciones que se hicieron referente a lo de Tlatelolco, Óscar Chávez hizo también una canción y la llamó La Masacre de Tlatelolco, Corrido del 2 de octubre, Óscar Chávez igual, hizo 2 canciones, también Juan Hernández. La mayoría de las canciones era hablando de prácticamente lo mismo, pero de alguna manera en la canción describían cómo se podría llegar a sentir el familiar. Hay una canción en específico, la verdad no me acuerdo muy bien del nombre, pero es de una historia creo que me lo comentaba la otra vez mi compañero Eliseo, de una señora que perdió a su hijo. Entonces, la verdad está bien que hagan ese tipo de canciones. Y hay otro joven youtuber que es Harold, creo que hacía de un canal de televisión, hizo una canción referente a. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que ya han pasado 51 años, todavía nos llega a pegar a los jóvenes. Y nos cabe esa duda de cómo fue que pasó todo eso. Aún a mí, a pesar de que he leído bastantes cosas, historias o relatos de la gente que estuvo en ese momento, yo sigo teniendo muchas dudas referente a lo que sucedió, como que qué pasó con los cuerpos, cuánto tiempo se tardaron en abrir la explanada de Tlatelolco, cómo es que, porque creo que, en una entrevista que más adelante verán, cómo es que sucedió todo exactamente más que nada, adentro. Es que siempre ha habido una gran represión por parte del gobierno hacia los estudiantes. Recordemos que se dieron cifras por parte del gobierno de tantos muertos. Sí lo hicimos, pero no fueron tantos como dicen. O sea, sí pasó. Eso no se puede ocultar. Lamentablemente en México el periodismo está muy feo, muy horrible. Tanto matan a los periodistas los mismos diputados o narcos, o sea, está muy feo. O sea, no se parece que si hoy en día, que ya estando en pleno siglo XXI, pase esto, ahora imagínense hace 51 años. No hay registros, no hay fotos de ello. Exacto, ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Para el que no lo sepa, yo soy estudiante de comunicación, algunos de mis compañeros también, si no es que la gran mayoría. Es difícil porque a muchos les interesa ejercer periodismo. Y si esta situación sigue pasando hoy en día, ¿qué podemos hacer? Vean, contemplamos mucho la violencia. O sea, el país ha estado muy mal, tanto políticamente, económicamente y social. Los periodistas acá de hoy en día, pues ya
tanto los políticos también se echan contra ellos. Ahora sí que es una batalla campal de todos contra todos. Ahora sí que no hay por quién irle. ¿Qué opinan ustedes? Creo que nunca acabaremos de debatir sobre las canciones o lo que sucedió ese día. Ahorita iremos para escuchar otra canción. Es de la banda Bostik, que se llamó Tlatelolco, y regresando hablaremos más sobre dichas canciones. Ok, regresamos a Radio Comunica después de esta canción, que en mi opinión, pues igual una canción muy interesante, ya de la banda Bostik de Tlatelolco, perdonen ustedes, disculpen la equivocación. Todas estas canciones hay mucha referencia a lo pasado, acontecido, que ya, como había mencionado antes, cada palabra, letra de cada canción pues representa todos los hechos que pasaron y pues causa impacto hacia el público que no ha vivido en estas épocas. Precisamente la música transmite mucho este sentimiento. Dicen que usualmente la vida imita el arte, pero a veces hay pequeñas excepciones, porque es la misma vida quien inspira este tipo de música. Tal vez hay una gran diferencia entre lo que es Panteón Rococó y este género de música que es rock más o menos. Recordemos que Panteón Rococó canta en el género de ska. ¿Cuál es la gran diferencia? Principalmente el ritmo. ¿Por qué? Porque mientras que Panteón Rococó se enfoca más en contarte una historia, mientras te llena de energía, porque así recordemos que ese es el género del ska, esta directamente solamente se enfoca a contarte la historia, pero sin un ritmo que te lleve más allá. Digo, está bien, pero realmente te distraes mucho, no te capta mucho la atención. Recordemos que está ahí una parte donde dice que vienen 3 aviones y no sé qué, o sea, ya no sé si realmente lo hicieron porque querían transmitir el mensaje o de una manera comercial, porque como ya les comenté, esto de Tlatelolco ya pasó a ser directamente algo más para vender, lamentablemente. Sí, también en un pedazo de la canción comentaba que, la verdad, no sé, no estoy muy bien informada, pero que aventaron una bomba, creo que sí, en la explanada. La verdad no sé, sí he encontrado en internet varias cosas, pero como comentas tú, no sé si lo hicieron para vender. También es lo malo de las canciones un poco. Es que también hay un problema con los testimonios de internet, porque si bien ya lo comenté ahorita de que hay mucha censura y todo esto, también recordemos que no todo lo que aparece en internet es verídico. Podemos encontrar 1,000,000 historias, se puede que sean ciertas, pero también pueden que sean falsas. Pero la mayoría son fake, ¿no? No hay manera de comprobarlo. Si no hay una fuente confiable que lo respalde, no. Sí, porque sabemos que en internet siempre pasan pura información falsa para que la gente caiga y sea, ahora sí que sus peones más que nada. Y nos podemos dar cuenta que más bien en YouTube no hay como ningún video de algún testimonio de lo que pasó. Y eso es algo extraño, que después de 51 años no hay alguno. O sea, a mí yo tengo esa duda de por qué razón no hay nada y solamente algo escrito. A ver, es que también son otras épocas, ahí no existía internet. O sea, Ajá. Para empezar, en sí ya era difícil poder llevar una cámara, que recordemos que las cámaras en ese entonces eran análogas más grandes. Era muy difícil llevar una cámara sin que te vieran. Ahora imagínate tomar un video. No. Con el tamaño de las cámaras. Y no solo eso, convertir el formato a digital, ¿cómo? Para tener, las cintas tendrían que haberse conservado perfectamente. Para de ahí pasarlo al formato DVD y de ahí pasarlo a digital. ¿Cómo? No, a lo que me refiero es de... Es que es obvio que no va a haber información. Como es un tema que muchos les interesa saber o se quieren enterar más de lo que pasó, ¿cómo no hay algún video de un testimonio de alguien después de que en ese entonces, no sé, algún estudiante de la UNAM que estuvo ahí y que sobrevivió, y ahorita nos ha de tener que unos 50, 60 años, 70 años, o antes de que se cumplieran 51 años, ¿por qué ningún periodista se encargó de buscar a dicha persona? Por lo mismo de que no hay nadie. ¿Y quién te asegura de que no hubo alguien? Posiblemente sí, pero como ya lo comentamos, el periodismo es una profesión muy peligrosa aquí en México. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿qué ocultan? Exactamente. ¿Qué ocultan? Ocultan mucha información. Muy fuerte para que hagan esto, para que no salga a la luz. O sea, imagínate que alguien haga algo así, se metería en un problema. Es que no es de imaginarse, porque realmente está pasando. Pero nadie lo intentó de hacer. O sea,
Que alguien se anime, haz de cuenta, hacen una entrevista a alguien, si encuentran a una persona, si dice, bueno, va, sí, me animo, hazme la entrevista, hazme las preguntas que quieran. Si sube dicho video, ¿creen que llegue a tener algún problema la televisora o la estación de radio o el periódico o la revista? Es Bueno, algo que quieras, bueno, porque sí. exactamente sabemos que ya sean cuando transmiten en programas o hacen entrevista a gente, hacen vernos de otra manera ocultando información logística en la cual al público y a la sociedad hace que creamos otras cosas. Las cortinas de humo. Exacto, Las algo así famosísimas similar. cortinas de humo. Precisamente. Bueno, ya escucharon a nuestros opinadores. Pueden comentar ustedes también qué opinan acerca de esto, porque es mucho revuelo que causa mucha polémica. Pueden dejar en los comentarios. Bueno, esta no es la única canción que vamos a escuchar, estas dos. Vamos a poner otra de Caifanes que realmente también habla sobre este tema. Vamos a escucharla. Ok, regresamos. Radio Vamos. Comunica. Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Comunica. Esta canción es de Caifanes. Sí se siente un poco más el sentimiento. Caifanes tiene esa característica de llegarte más al alma en cuanto a letras y música. Y qué diferencia esta canción de la de ¿cómo se llama? Panteón Rococó y el otro grupo que escuchamos. Ujú. Que esta De canción Bostic. te duele. La escuchas, Sí, te es muy sientes triste, sentimental. te duele, te causa el sentimiento. Sí. Cosa que a las otras no. Mientras que a las otras te llenan de energía y de enojo, te llena de tristeza. ¿Y qué puedes hacer ante una situación así? Es porque se expresa tanto la melodía como la letra y el tono de voz como la canta, porque sí expresa mucho sentimiento, mucha tristeza, como dices. Es muy triste. A pesar de que antes yo ya la había escuchado, la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar y me vuelve a transmitir esa sensación como de tristeza, melancolía, como de alguna manera me hace sentir esa sensación que espero nunca tener de que algún familiar fallezca y más por lo que pasó. Entonces, o sea, sí es, la verdad, sus canciones de ellos llegan mucho al corazón, llegan mucho a los sentimientos y en especial esta, la verdad, sí impactó mucho cuando salió. ¿Y qué podemos decir? Básicamente hemos experimentado alguna que otra sensación que se sintió en ese entonces. Sentimos mucha energía con Panteón Rococó, sentimos enojo con este otro grupo que mencionas, Bostic. Bostic, y sentimos tristeza con Caifanes. Energía, Vaya la energía, mezcla. la energía que tenían los estudiantes para manifestarse, el enojo que tenían contra el gobierno y la tristeza después de la masacre. Hubiera sido algo impactante vivir esto en carne propia, ¿no creen? La verdad, Lamentablemente, bueno, afortunadamente, no. no Aunque me suene hubiera mal, gustado. No quisiera vivir algo así, algo de ese estilo, no. me Aunque gustaría vivir. no nos hubiera, bueno, si hubiera sido que en esa época hubiéramos estado a esta edad, que es entre los 20 a 25 años, aunque no hubiéramos estado presentes en la explanada, yo creo que desde casa no me hubiera gustado sentir esa sensación como de impotencia, de que tú no puedes hacer nada o no puedes apoyar, porque el mismo gobierno es el que te está atacando. Entonces, la verdad que, bueno, doy gracias a Dios que no me tocó estar en ese entonces, porque hubiera sido muy feo, y solo de imaginar que hubiera estado, ya sea en el lugar de estar en la explanada o como familiar, de que haya fallecido o lo hayan matado, no, la verdad no. Te quedas Es sin que palabras. sí, es Sí. mucha impotencia, y Sí. no solo eso. Dices que no te gustaría estar en una situación de que no puedes hacer algo. Esto ya nos pasó, ya nos tocó a nosotros con el terremoto de hace 2 años. Temblor, diagonal, terremoto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que esta vez había más mexicanos y decimos que los buenos somos más, y esta vez pudimos ayudar. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos personas muy amables, muy llenas de poder. Y para llenarnos de más poder, tenemos el tema de Molotov, Gimme the Power. Ok, sí, pero el terremoto no fue afectado por el gobierno. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces, en ese entonces, tú hubieras querido apoyar o todos los mexicanos hubieran querido apoyar, pero ¿cómo lo ibas a hacer si no...
o sea, si no te podías ni acercar porque la misma seguridad es la que te decía que no podías pasar. Y más en cambio en el terremoto sí te podías acercar como ciudadano porque se necesitaba mucha ayuda. Vamos con esto que es Gimme the Power. Bueno, Hola, muy buenas tardes, señor Juan Manuel Damián. ¿quién es? A sus órdenes. Sí, mi nombre es Edgar Iván, de parte de la radiodifusora Radio Comunica, transmitiendo desde la Universidad Privada del Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, afortunadamente, todo bien. Ah, ok. Todo bien aquí. Ok, perfecto. El motivo de mi llamada es para que, si pudiera resumirnos de lo que pasó en aquel pasado 2 de octubre de 1968. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, ya que sabemos. Para empezar, Ok, sí. sí, dígame. Ya como sabemos, es una fecha destacada que no se olvida. Sí surgió fue un notición a nivel mundial porque fue mucha violencia, muchas vidas perdidas y pues la verdad quiero que nos cuente su experiencia de cómo vio en esa época. Muy bien. Mire, para empezar, le quiero decir quién soy, a qué me dedico, por qué estuve ahí y a qué se debe la opinión que les voy a externar. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1968 estaba yo en la secundaria y el primer contacto que tengo con el movimiento es porque un grupo, miembros del comité de huelga, se acerca a la secundaria para platicarnos en qué consistía el movimiento, qué es lo que pedían los estudiantes en ese momento. Okay. Eran 10 puntos, pero los que más me acuerdo y los más importantes era la derogación del artículo de disolución social en la constitución la constitución política del país. Okay. La destitución del cuerpo de granaderos, la renuncia del jefe de la policía. El más importante de todos era el asunto de la disolución social. Uh-huh. Consistía en lo siguiente: cualquier autoridad podía intervenir si había un grupo de más de 2 personas hablando en la calle, y acogiéndose en esto de la disolución social, los podían acusar de estar conspirando en contra del gobierno y podían ser detenidos, cosa que permeaba no solamente en México, sino en todas partes del mundo. El autoritarismo era brutal, brutal. En esa época seguramente ustedes tendrán parientes de mi generación o un poquito más grandes que fueron obligados a estudiar contabilidad o derecho porque eso querían sus papás que estudiaran, no porque ellos quisieran hacerlo. A las mujeres incluso no les daban a veces ni siquiera la posibilidad de escoger una carrera. Les daban chance de meterse a estudiar cualquier cosa mientras se casaban. Eso es lo que permeaba en todo el mundo. Y resulta que llega un momento en el que va explotando y se va regando entre la juventud de todas las partes del mundo. Aquí surge justo con un enfrentamiento entre los alumnos de la prepa Choterena, que era la prepa popular, la vocacional 2, que estaban alrededor de la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México. Okay. Hay un pleito entre ellos y justo hay también una manifestación del Partido Comunista. Intervienen las autoridades que les dan una golpiza a los manifestantes del Partido Comunista y a los estudiantes de la prepa y de la Boca. Y eso detona un movimiento que poco a poco va creciendo y que se va enriqueciendo con la participación de los obreros, de las amas de casa, de los trabajadores, y se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande hasta que ya no lo pudieron detener. Uh-huh. Mi opinión acerca de lo que sucedió ese día, el 2 de octubre, hace 51 años, ha variado. No sé si por lo que he podido investigar, porque pues ahora tengo más edad, porque ahora puedo ver las cosas desde un punto de vista distinto. Como decía un joven que no tiene ideas revolucionarias,
pues es un joven incompleto, pero alguien que ya tiene un conocimiento y que por necedad quiere seguir evolucionando, a lo mejor puede estar equivocado. Y no lo digo despectivamente, sino que las cosas tienen que ser analizadas y tienen que ser conceptualizadas justo en su momento y en el espacio que le corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Las características principales o la característica principal de todos los movimientos en todo el mundo, los desaparecidos de la Plaza de Mayo, no sé, los de Ayotzinapa en este momento, ¿por quién están encabezados todos estos movimientos? ¿Me puede usted decir? ¿Por quién los encabezan? ¿Quiénes van al frente siempre? Serían los mismos. Son los familiares de las víctimas, ¿no? Exacto. ¿Y usted? Son los familiares de las víctimas. Usted había notado, algunos de ustedes, no sé cuántas personas estén en la cabina, pero ¿cuántos de ustedes me pueden decir que han visto a los familiares de las víctimas protestando el día 2 de octubre? No, ninguno. No hay una sola persona que sea familiar de los que murieron el 2 de octubre que esté encabezando las protestas. No hay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas cosas extrañas? ¿Por qué, a pesar de que han pasado 51 años, no queda claro? Yo estoy seguro que hubo una matanza. Por supuesto que hubo una matanza, y no solamente el 2 de octubre. Todos los días anteriores, cada una de las marchas terminó con saldo rojo. Cada una de las marchas. Contabilizar los muertos del 2 de octubre ha sido muy difícil. Les quiero comentar que yo estuve trabajando durante 5 años en un documental que se llama ¿Dónde están? En ese documental estamos tratando de localizar a los familiares de los que murieron el 2 de octubre de 1968. Y ha sido una tarea muy pesada, muy ardua. Hemos entrevistado a muchos de los miembros originales del comité de huelga, que algunos incluso hasta se han molestado con nosotros porque piensan que estamos demeritando lo que sucedió o le estamos restando importancia a lo que sucedió el 2 de octubre, y no es así. Pero simple y sencillamente quiero que alguien me diga: yo conocí a una persona que murió el 2 de octubre y se llamaba de tal manera, y su familia vive en tal lugar. Porque nosotros contabilizamos 29 muertos, localizamos los domicilios de los 29 que estaban notificados como muertos, y no pudimos localizar a una sola persona de su familia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un complot tan grande que abarcó a las familias. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué hablamos de miles, de cientos de muertos y solamente podemos contabilizar 29, 30? Y son muchos más, porque en cada una de las manifestaciones hubo muertos. Yo vi incluso en manifestaciones en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, cómo había personas que se tiraban enfrente de las tanquetas del ejército y les pasaban por encima. Y fue terrible, fue algo impresionante. Y sin embargo, hasta la fecha, no hay quien nos pueda decir qué fue lo que pasó. Y hay muchísimas teorías, muchísimas. Por ejemplo, uno de los miembros destacados del comité de huelga, Luis González de Alba, que por cierto falleció recientemente, nos dio entrevistas muy largas, muy grandes, y nos habló mucho acerca de la participación del ejército, de lo que fue su experiencia con su familia incluso, y de lo que él padeció durante ese día y los días posteriores, su detención en Lecumberri y todo lo que pasó. Y la verdad es que nos dejaba con la boca abierta, porque yo soy testigo. Yo les puedo asegurar que una tanqueta, no sé cómo se llame, una especie de tanque del ejército,
se subió a la planta, a la plaza, giró el cañón, lo dirigió hacia el tercer piso del edificio Chihuahua y disparó. Yo lo vi, pero no le estaba disparando a la gente que estaba en la plaza. Okay. El mismo testimonio nos da Luis González de Alba. Dice que la gente del ejército protegió a su hermana, al novio de su hermana y a otra persona que iban con él, que no estaban en el tercer piso del Chihuahua, que estaban abajo, en la plaza, y que los mismos miembros del ejército se pusieron encima de ellos para protegerlos de las balas de los que estaban disparando desde los edificios, desde las terrazas y los techos de los edificios. Hemos visto cualquier cantidad de videos de ese día, del 2 de octubre, y por favor pongan atención, de verdad, se los digo sinceramente, pongan atención y vean hacia dónde están dirigidos los balazos del ejército. Me llama mucho la atención que no sea hacia la gente. De verdad, todos los videos que puedan ver, analícenlos perfectamente y no están tirándole a la gente. Y eso es parte de lo que nos decía Luis González de Alba, que los estaban de alguna manera protegiendo también porque ellos estaban siendo agredidos por alguien más. Ok, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe quién tiene la razón ahí? ¿Quién tiene verdaderamente los motivos por los que se llevó a cabo esta intervención? ¿Por qué razón se hizo en ese momento? Lo que yo les puedo decir perfectamente que estaba muy bien planeado. Por el norte, es decir, por el lado de Manuel González, llegó el ejército. Por el sur llegó el cuerpo de granaderos y la policía. Por el oriente llegó el ejército y por el poniente llegó el ejército. No había forma de salir, estaban totalmente bloqueados. No había por dónde salir, no tenían chance de irse hacia ningún lado. Iban a estar encajonados ahí dentro de Tlatelolco. Yo vivía ahí en Tlatelolco. Me pude meter a mi casa, esto comenzó por ahí de las 5 de la tarde. Yo me pude meter a mi casa alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Y finalmente nos quedamos encerrados ahí en mi casa. No teníamos luz, no había servicio telefónico. Nos quedamos en un pasillo que tenía protección de pared de los dos lados, porque los departamentos en Tlatelolco actualmente son de unos ventanales muy grandes, muy largos, y antes eran de ventana y baquelita, que es una especie de fibra de vidrio que era de color amarillo, pero que era fácilmente traspasada por un balazo, ¿verdad? Por esa razón no es que no pasó, no podíamos estar expuestos, porque los balazos siguieron durante toda la noche y hasta el día siguiente. Posteriormente, hay quien comenta que estuvieron sacando cadáveres en camiones de la universidad, de color azul, con el escudo blanco de la universidad, y que de ahí se estuvieron transportando cadáveres. Yo la verdad eso no lo vi. Yo lo que vi fue que para salir de mi casa tenía yo que ser revisado por un miembro del ejército. Para regresar a mi casa pasaba lo mismo. No tuvimos mayor problema, pero sí llegaban con mucha frecuencia a revisar dentro de los departamentos para ver si no teníamos estudiantes escondidos, para ver si no teníamos armas, para estar seguros de que no teníamos propaganda, que ellos decían propaganda comunista. Y sí, lo estuvimos padeciendo alrededor de 15 días, tal vez un poco más, pero yo ya no pude ver el traslado de cadáveres y eso la verdad no lo vi. De verdad no lo vi. Lo que sí es que en nuestra investigación localizamos 29 cadáveres en diferentes delegaciones alrededor de Tlatelolco y buscamos a las 29 familias. Si van ustedes a la plaza, hay ahí una placa en la que están los nombres de los caídos. Y por más que tratamos
pues no encontramos a ningún familiar de ellos como para que estuviera encabezando, pues vamos, la protesta porque mataron a su pariente, ¿no? No hay nadie. Y eso se nos hace sumamente extraño. ¿O qué les parece a ustedes? Ok, sabemos que es una historia muy extensa. La verdad impacta a cualquiera, tanto a los que estamos en la cabina como al público que nos escucha. ¿Usted qué edad tenía desde ese entonces? Yo tenía exactamente 12 años cuando estaba ahí el día del 2 de octubre. Y mi primer contacto, como les digo, fue porque llegaron una parte del comité de huelga a la secundaria 28, que es donde yo estudiaba. Y fueron a explicarnos en qué consistía el movimiento. A mí me llamó la atención y la verdad es que pues me sentí identificado con ellos, ¿no? La verdad es que me pareció que era algo justo por lo que estaban protestando. Posteriormente empecé a trabajar en Televisa, empecé a los 14 años como periodista, como reportero. Estuve trabajando también en Univisión, en TV UNAM. O sea, con esto me cuento que no soy una penexo, que tengo pues más o menos una preparación y me he formado un juicio a lo largo de los años de todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces sí era prácticamente un niño desde entonces. La verdad sí vivió mucho todo lo que nos ha contado por el momento. Como última... ¿Sí? ¿Continúa? Le quiero comentar incluso que muchas veces llegaba yo a llevarles comida a los chavos que estaban ahí en la Boca 7, que es actualmente una clínica del Seguro Social, ahí en Tlatelolco. Les llevaba yo comida que recolectábamos entre las casas, entre los edificios. A veces, por ejemplo, el novio de una prima mía es doctor y a escondidas atendía a algunos de los chavos que estaban golpeados o que tenían algún problema. Y pues sí, de alguna manera estuve participando, tratando de ayudarlos, ¿no? Ujú. Pero sí fue un problema delicado. Fíjense que estoy circulando aquí por el periférico. Creo que sucedió un accidente porque hay mucho humo aquí a la altura de la zona Olingo-Listli. Quién sabe qué habrá pasado. Por eso les pedía yo que me llamaran a este número porque vengo en el coche. Ujú. Hay mucho humo, parece que hubo un choque fuerte o algo así. Ok. Como le digo, el que es reportero una vez es reportero siempre, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa de lo que ustedes quisieran saber? Sí, tenemos una última pregunta. Sí. ¿Qué cambió en el país después de dichos acontecimientos? ¿Cómo cambió el país tanto, emocionalmente, se podría decir? Cambiaron muchas cosas, muchísimas. De entrada, la vida es distinta, la vida es totalmente diferente. Actualmente se gozan de una gran libertad. Voy a detenerme un segundito porque el accidente creo que es grave, hay mucho humo, de hecho estoy grabando también, y hay emergencia. ¿Me permite unos minutitos para poderme mover? Ah, ok, sí, lo esperamos, lo esperamos. Sí, permítanme un segundito. Sí. Sí, parece que hicieron un bloqueo, quemando llantas, exactamente enfrente de la sala Olingo-Listli. Eso es lo que sucedió. Ah, ok. Disculpen, pero ya pasé por ahí. Ahora sí, si quieres repetirme la pregunta, por favor. Sí, sabemos que sabemos muchas cosas que no se mostraron tanto en documentales, películas, que han causado tanto conflicto. Ha sido algo impactante. Como bueno, obviamente no somos de esas fechas, pero sí es algo que siempre ha dado de qué hablar.
Y más que nada de los tanques que nos acaba de comentar, también es algo relevante. Que no. Sí, fíjese que yo me sentiría satisfecho si en algún momento algo de lo que yo les he estado comentando ahora se queda en ustedes, entre las personas que nos están escuchando, y les inspira a hacer un poquito de investigación, les inspira a ir un poquito más a fondo de esto que está sucediendo. Porque gracias a esa generación, gracias a la gente que luchó socialmente en el 68, en ese momento gozamos de tantas libertades. En esa época era imposible hablar mal del presidente públicamente. Hacer una broma del presidente públicamente era imposible. En ese momento cualquier persona tiene la libertad de hablar y decirle y hacer lo que se le antoje. En este momento todo el mundo es libre de ejercer su decisión en todos los terrenos. En este momento pues existe la posibilidad de los matrimonios homoparentales. Antes todo esto no existía. Todo esto es producto de ese movimiento social, en donde se gestan los grandes cambios de la humanidad. En las universidades, porque es ahí donde se genera el pensamiento, es ahí donde hay ideas libres, es ahí donde se puede filosofar, es ahí en donde se puede generar todo este tipo de movimientos. En otro lado no. Y ahí se permea hacia el resto de la sociedad. Eso ha sido tradicionalmente. Todo esto que comenzó en el movimiento del 68 continuó con la gente que participó en el movimiento de 1971, que concluyó con el halconazo. Posteriormente, con todos los movimientos del liceo dentro de la universidad, con la posibilidad de votar para elegir a nuestro jefe de gobierno. En fin, con todo esto, ¿no? La gente que sale de las universidades y que participa posteriormente en las actividades políticas del país y que llegan con ideas nuevas, con lo que le decía, con ideas de revolución, con ideas renovadas, con ganas de realmente ejercer un cambio, de ejercer otro tipo de funciones que no se daban en este país, ¿no? Sí, ¿cómo se manifestó todo esto en los medios, ya que sean los periódicos, noticias, cómo se informó a la sociedad en sí? Por supuesto que no hubo una información real, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque, repito, eran otros tiempos. No porque no hubieran querido, porque yo no creo que ninguno que se diga periodista hubiera tenido deseos de no escribir lo que pasó, de no narrar lo que pasó. Pero no era posible, de verdad no era posible. A lo mejor ustedes son jóvenes y creen que eso pues es absurdo o es irreal, eso no podría pasar. Pero claro que pasa, por supuesto que pasa, y sucede, y había una represión absoluta en todos lados. Entonces, lo que se publicó fue muy poco. Lo que se dijo fue mínimo. Yo le puedo decir, apenas hace un año, se hizo público todo un diario que escribió Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente de la República durante el movimiento, y se dio a conocer públicamente a través de un canal de televisión con Ciro Gómez Leiva en su noticiero. Apenas hace un año, después de 50, eso no es normal, ¿verdad? No. Algo raro pasaba. Entonces, en este momento, gozamos de libertades que nos brindaron personas como las que participaron en ese movimiento, ¿no? Gente que realmente, pues fue determinante en los cambios posteriores del país, ¿no? Sí, y por curiosidad, después de eso, de esos hechos, ¿qué pasó con los Juegos Olímpicos que se realizaron días después aquí en México? ¿Qué surgieron? Faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos. En esa época, un general del ejército, el general José de Jesús Clark Flores,
poder realizar los Juegos Olímpicos en México, que también son revolucionarios. Los Juegos Olímpicos de México son los primeros que tienen una Olimpiada Cultural. Se solicitó a los artistas de muchos de los países participantes para que participaran con esculturas, con pinturas, que hasta la fecha están repartidas a lo largo de la Ciudad de México y que representaban pues justamente la cuestión cultural de los Juegos. El deporte es una parte esencial en el desarrollo de una persona. Y en la Olimpiada de México es la primera vez que se participa con una Olimpiada cultural. Por primera vez en el mundo, una mujer que caballero es la que enciende la antorcha olímpica, el prebendero. Siempre habían sido varones. Por primera vez lo hace una mujer, que también es diferente. Por primera vez dentro de los Juegos Olímpicos hay una manifestación social en contra del racismo, con los Panteras Negras, el movimiento de los Panteras Negras, cuando los atletas de color norteamericanos levantaban su mano derecha, fundada con un guante negro. Esa es la relevancia de 1968 en México. Eso es lo fuerte. A raíz de eso, hubo un gran cambio en el país. Ok, bueno, sería todo de su parte, también de nuestra parte. Gracias por esta pequeña plática. Sí nos resumió muchos acontecimientos que pasaron y pues la verdad caben muchas dudas todavía acerca de todo lo que pasó y sí es un revuelo muy grande, la verdad. Pues se lo agradezco mucho. Le agradezco a la licenciada Norma Rosales León por comunicarnos con usted y nos vemos hasta la próxima. Yo también les agradezco muchísimo, le agradezco mucho a Normita, con quien tuve el placer de trabajar durante algunos años. Es una gran profesional, de la cual me siento muy orgulloso porque pues de alguna manera también inició su trabajo conmigo y es extraordinaria profesional. Ok, sí, muchas gracias, señor. Nos veremos hasta la próxima. Un gusto. Estoy a sus órdenes y ojalá que algo de esto prenda, porque con eso estaría yo más que satisfecho. Les mando un abrazo. Sí, hasta luego. Esté bien. Igualmente, hasta luego. Bye. Bueno, y eso fue los acontecimientos que pasaron. Regresamos para la sección de cine y letras, que nos van a platicar un poquito más de esto, de lo que ha pasado del 2 de octubre. Regresamos. Cine y letras, escuchando la voz del arte, solo en Radio Comunica 15.5. Una de las películas que más ha sido más nombrada respecto al movimiento del 68 es la película de Rojo Amanecer. ¿Alguien de ustedes la ha visto? Sí. Sí. Bueno, se sabe que Rojo Amanecer fue censurada por bueno. mucho tiempo. Y bueno, a pesar de sus 11 premios que tuvo la película, no le pareció al gobierno que realizaran referente a lo que pasó, porque fue sin censura, explicaron tal cual todo lo que sucedió sin aumentar, sin exagerar las cosas, y también las actuaciones de los que hicieron la Del película, elenco, sí. de alguna manera la forma de actuar hacían como si estuviera pasando en realidad, o sea, esa tristeza, ese sentimiento de impotencia o de desesperación, la actuaban a la perfección y la verdad es muy sorprendente y fue como que lo que de alguna manera te jalaba a que siguieras viendo la película. No cabe duda que es la mejor película en representación a lo del 68, ya que esta salió, si no mal recuerdo, en 1989. Así es. Exacto. Esta película se enfocó en una familia, pero igual manifestó esos hechos que ocurrieron, que es igual para mencionar que está en YouTube por si la quieren ver o volver a De hecho, ver. Está en YouTube para que la vean. Para quien no sepa, esta película fue dirigida por Jorge Fons. La película obviamente se llama Rojo Amanecer, pero ¿de qué trata en sí?
esta película, a pesar de que habla del movimiento, también toca otros temas. Y como no, si fue uno de los episodios más violentos y oscuros de la historia de México. O sea, el movimiento estudiantil de 68, que lamentablemente ya sabemos, terminó en una matanza que hasta el día de hoy seguimos recordando. Recuerden, el 2 de octubre Nunca se olvida. no se olvida. Nunca se olvida. La historia de esta película es llevada por dos jóvenes que están adentrados en este movimiento estudiantil. Pertenecen a una familia en la cual hay un padre que es funcionario, o sea, ligeramente influyente en el gobierno, pero no mucho. ¿Por qué? Porque cuando le avisen a su papá de los chavos que se va a hacer esto, no puede decírselo directamente a su familia. Tiene que decirle, no queda otra que decir, pues vámonos, ¿no? Pero no puede decirlo directamente. También está su madre, que es una señora conservadora, Señora ama de casa. pegada a sus principios. Sí. Tenemos también al abuelo. ¿Cuál es el papel del abuelo? El abuelo es un Exmilitar. veterano de guerra. Peleó en la revolución. No está bien decirlo como tal veterano de guerra, pero sí lo es. Y finalmente tenemos al resto de la familia, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. En esta fecha el movimiento estudiantil que existía ya era demasiado fuerte, todos lo sabemos. Uno de estos antecedentes es la Marcha del Silencio, que de hecho lo mencionan en la película. Y no muchas personas hablan de la Marcha del Silencio, tampoco de la CONASO. Siempre se habla un poquito más del movimiento del 68. ¿Quiénes son los protagonistas de esta película? Son Jorge y Sergio. Son los personajes detonantes de toda esta historia. Ellos son los jóvenes que desean este cambio, ya que no puede haber un diálogo abierto con el gobierno. A ellos les toca la peor parte, pues al verse envueltos en la matanza de Tlatelolco tienen que decidir si seguir luchando y mantener sus ideas o guardarse todo eso para poder vivir en paz. Esta situación los lleva a debatir con sus padres, su abuelo y con ellos mismos, de hecho hasta con su hermana, pero su hermana no tiene mucha participación en la película. Sí, sí, sí. Tú podrías vivir, dime, ocultando todo lo que, o sea, digamos, tú tienes ideas que decir, expresarte ante el gobierno y demás. ¿Podrías caer de todo eso solamente para que no te pase algo? Ya lo dijo Emiliano Zapata, prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Sí, desgraciadamente vivimos con ese temor día a día en el gobierno, que si llegamos a comentar algo o dar nuestra opinión de lo que estamos en desacuerdo, los desaparecen o los matan o les quitan el trabajo y ya no los dejan trabajar en lo que les importa, como en los periodistas. Llegan a dar información sobre algo muy destacado y que no le conviene que el mundo sepa, o sea, que no le conviene al gobierno que los ciudadanos se enteren, lo desaparecen, lo matan, le quitan su trabajo, los amenazan a que van a desaparecer a su familia. Entonces uno ya no sabe si opinar sobre lo que piensa o guardártelo, porque corres el riesgo de que a ti te maten y a tu familia, o que te quedes sin trabajo siempre. De hecho, los personajes tienen un gran papel, a excepción de la hermana, todos tienen un gran papel. Tenemos al padre que se llama Humberto, que en ese entonces, como les comenté, trabaja como funcionario en lo que entonces se llamaba Distrito Federal. Hasta hace unos años igual se le seguía llamando DF, ya saben. Que a pesar de ser un hombre duro y recto, está lleno de valores y que a pesar de ser muy mano dura con su familia, demuestra que los ama, demuestra ese sentimiento de soy duro, pero es porque los amo. Tenemos a Roque, que es el nombre del abuelo, que él es un veterano de la Revolución Mexicana y siempre lleva su uniforme puesto. Está en contra de la manifestación que se lleva a cabo, no porque esté mal o porque quiera reprimirlo, sino porque él dice que no es la manera correcta en la que el pueblo tiene que dar a conocer sus necesidades. Después tenemos a Graciela, la hermana menor, que es una adolescente rebelde destinada a cumplir con las tareas impuestas por las mujeres de esa época. Ella representa un poco a la mujer oprimida, que quiere salir adelante, que quiere quitarse de estos estereotipos, pero lamentablemente siempre se queda en lo mismo y hacer tareas domésticas. Se pudo como sobreexplotarse un poco más este personaje, pero lamentablemente no se pudo. Ahorita vamos a ver por qué. Después tenemos a Carlos, que es el hermano menor, que representa la inocencia y la esperanza. Ajá. Sí. Pero ojo, a pesar de que esta película fue basada en testimonios reales, sigue siendo una película de ficción, no un documental. Esta película fue grabada en secreto, clandestinamente, ¿sabían? No sabía. Pues se los digo, fue grabada en secreto y clandestinamente. Pero miren, si queremos conocer más sobre este movimiento, les recomiendo investigar más allá de lo que nos ofrece esta película y saber qué fue lo que pintó realmente de rojo el 2 de octubre. Esta película fue grabada en su mayoría en un departamento, ya lo sabemos, y no solo esto, tuvo muchos problemas de censura, tanto así que se retrasó mucho tiempo en cines. Tú ya comentaste que es muy expresiva y demás. No es cierto, la realidad es que no. Hubo muchos cortes, demasiados. De hecho, hasta hay 3 escenas censuradas. Ahorita hablamos de ellas. Tanto así fue la censura
que el gobierno no dejó que se estrenara. De hecho, ¿qué fue lo que pasó? Que ya encontrar la película en puestos piratas antes que en el cine. Sí. Así de feo estuvo. No, sabemos que la piratería ya ha existido desde hace sí, pero mucho tiempo, no es lo que estamos hablando. Pero disculpa. Okay. Uh-huh. La primera escena censurada se trata de un grupo de soldados saliendo detrás del niño tras el final. ¿De qué niño estoy hablando? Estoy hablando de Carlos, el hermano menor, que representa la inocencia. Él como que no sabe nada. ¿Y por qué representa la esperanza? Porque al final de la película él sale y ve este rojo amanecer. Es como la esperanza de que sigue viendo un mundo para los niños, para el pueblo. ¿Por qué quitaban esta escena? Porque después de que va esto, él se va, sale un grupo armado persiguiéndolo. Y te quita esa esperanza, te quita esa fe. Dime, de por sí es una película muy cruda. ¿Qué va a opinar la gente con ese final? Otra escena es de Graciela, la niña reprimida, hablando sobre violencia. Otra es sobre una crítica al ejército mexicano por parte de la familia. Y sabemos que al gobierno algo que no le gusta es que lo critiquen, y mucho menos a sus subordinados, que aquí sí podemos decir subordinados y no ¿cuál es la palabra? Socios, por decirlo así. Bueno, queda claro que la intención del director era mostrar violencia, crudeza y esos días oscuros que vivía el país. Pero mira, esta película tiene su mérito. El gobierno le negó a a Jorge Fons muchas cosas. Para empezar, le negó la producción. Disculpen, le negó la producción de este film. Incluso Gabriel García Márquez, ¿lo conocen? Él escribió 100 años de soledad, Amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba. Era muy amigo de este director y le negó la ayuda. No lo quiso apoyar en esto, a pesar de que él siempre Gabriel García Márquez siempre se consideró mexicano, no lo quiso apoyar. Pero bueno, Rojo Amanecer nos lleva a un México que muchos quisieran tapar y asimismo olvidar. Sin embargo, los antecedentes recientes nos muestran que ese México lamentablemente todavía existe, y esos abusos aún se dan. La mejor manera de no exponerse y no derramar sangre es estar informados, y informados de lo que pasa en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sigue? Seguir informados. No podemos culpar al linchamiento mediático, o uno u otro u otras personas. Pero bueno, lo único que les puedo decir es que no podemos culpar a otros medios y demás. ¿Por qué? Como conclusión, últimamente, por esto de la fecha del 2 de octubre, siguen habiendo tomas de planteles y pseudo manifestaciones, porque realmente lo único que hacen es echar a perder las escuelas y ponerle el pie al mismo mexicano. Sí, es una cinta muy ácida y cruda, que se apega a los sucesos tal cual como fueron y no a la versión en que en su momento dio el gobierno. Toda esta historia en México hubiera cambiado de no pasar todo lo del 2 de octubre. Esa melancólica tarde del 2 de octubre. Es una cicatriz que hoy en día todavía sigue y aún no se termina de cerrar. Bueno, no queda de otra más que decir que no solamente ya tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, también hay que preocuparnos por todo el país. Y a pesar de que, a pesar de estarla viendo una y otra vez, pues genera mucho impacto y es muy entendible la situación de lo que pasa actualmente. Y bueno, esto fue todo en Radio Comunica. Me despido de ustedes, soy Eliseo Cabello. Soy Itzchel Ordóñez. Yo soy Edgar. Y nos vemos en la siguiente en Radio Comunica. Al rato en la página subiremos una entrevista con una persona que vivió en carne propia estos acontecimientos. Un saludo y hasta luego. Bye. Gracias en controles a mi compañero Daniel, a mi compañera Berenice y a mi compañero Gerardo. Adiós. Cine y letras, escuchando la voz del arte, solo en Radio Comunica 15.5. XCFM, transmitiendo con 15.5 MHz. Desde la Universidad Privada del Estado de México, Ecatepec de Morelos. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio.